Cierto volumen de un gas está sometido a una presión de 970 milímetros de mercurio. Esta es una unidad típica de la presión. También se llaman torr. Cuando su temperatura es de 25 grados centígrados. ¿A qué temperatura deberá estar para que su presión sea de 760 milímetros de mercurio? Es el ejercicio de gases que debo resolver. Como siempre, el primer paso que hacemos de forma sistemática es extraer los datos del enunciado. No te canses de hacer esto, porque de esa forma vas a poder ver más claro cuáles son los datos que tienes y ya verás que te va a llevar a qué tipo de ley de los gases tienes que usar. Así que voy a sacar los datos y tendríamos temperatura 1 o temperatura inicial, como dice el enunciado, 25 grados centígrados. Presión 1 o presión inicial, 970 milímetros de mercurio. Y la presión final o presión 2, 760 milímetros de mercurio. Observa que no me dicen nada del volumen, es decir, no tengo ningún dato de volumen de este sistema gaseoso. Debo suponer, por lo tanto, que el volumen es constante. Y ahí está la clave para poder saber qué ley de los gases voy a usar. De manera que tengo sistema gaseoso, sistema cerrado, ahí no entran ni sale gas ninguno. Y el volumen constante. Estoy en las condiciones de la ley de Gay-Lussac. Así que esta será la ley que voy a usar para resolver mi ejercicio. ¿Y qué me decía la ley de Gay-Lussac? Recuerda que me decía que cuando el volumen es constante, la presión y la temperatura del gas son directamente proporcionales. Es decir, si yo aumento una cosa, debe aumentar la otra. ¿Cómo se expresa eso matemáticamente? Una de las formas de expresarlo sería haciendo, por ejemplo, la división entre la presión y la temperatura. De manera que si yo hago esa división, yo tendría que la presión al inicio partido por la temperatura al inicio debe ser constante, siempre el mismo valor. Por lo tanto, sería igual también que si yo hiciera la división entre la presión final y la temperatura final. Claro, analizando los datos, conozco T1, P1 y P2. Está claro que en esta ecuación que yo tengo aquí, lo que no conozco es T2, que será justo lo que quiero despejar, lo que quiero calcular. Pero ¿cómo voy a despejar de ahí T2? Como estamos en el nivel de segundo de la ESO, el truco para no liarte a la hora de despejar, recuerda que es bastante simple. Tengo una fracción en la parte izquierda de la ecuación y una fracción en la parte derecha de la ecuación. Es decir, a ambos lados del igual tengo una fracción y otra que es parecida. Lo que puedo hacer es darle la vuelta a las fracciones tanto de la izquierda como de la derecha. Fíjate cómo me quedaría. Lo puedo escribir como T1 partido por P1 igual a T2 partido por P2, porque es equivalente. Esta ecuación que tienes aquí es equivalente a la ecuación que habíamos escrito al principio, pero con una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que ahora tengo la temperatura 2 que quiero calcular aquí arriba. Solo tengo que quitarme de en medio P2. ¿Por qué? Pues porque debo dejar T2 sola al lado en el que está de la ecuación, es decir, a la derecha. Voy a trabajar con esta ecuación. Como solo tengo que mover P2, yo sé que P2 tiene que hacer lo contrario de lo que está haciendo a la derecha. Es decir, P2 tendrá que pasar a la izquierda, pero multiplicando, que es lo que me está indicando esta flecha. Así que si despejo y coloco la P2 en el primer miembro, me va a quedar la ecuación siguiente. T1 por P2 partido por P1 es igual a T2. Tan solo he pasado P2, que estaba a la derecha en el denominador, la he pasado a la izquierda al numerador. Y ya tengo despejado el valor de T2. Me quedaría resolver el ejercicio, pero muchísimo cuidado. Recuerda que hay algo esencial que nunca puedes olvidar en este tipo de ejercicios, y es que la temperatura tiene que estar expresada en Kelvin, en escala absoluta.
Y ese requisito no se da en los datos. Fíjate que el valor es 25 grados centígrados. Así que hay que convertirlo a Kelvin. ¿Cómo hacíamos eso? Recuerda que era muy simple, sumándole 273 a la temperatura centígrada. De manera que la temperatura 1 serían 25 más 273 Kelvin. El resultado es 298 Kelvin. Y ya puedo venirme a mi ecuación y sustituir. Vamos a hacerlo. Tendríamos, por lo tanto, que T2 va a ser P2, lo voy a poner en ese orden, que eran 760 milímetros de mercurio, por T1, que es 298 Kelvin, dividido por P1, que son 970 milímetros de mercurio. Fíjate que como la presión está en la misma unidad, arriba y abajo, puedo simplificar y quitar los milímetros de mercurio de arriba con los de abajo. Si hago la operación, obtengo un valor, redondeando, de 233 Kelvin, que está en consonancia con las tres cifras significativas de los valores de la presión. Mi temperatura final serían 233 Kelvin. Quizá te estés preguntando, oye, pero ¿y si hago esto en vez de con los milímetros de mercurio, con la unidad de presión que más me suena, que son las atmósferas? Pues verás que te tiene que dar exactamente lo mismo. Tan solo habría que hacer la conversión de las presiones que tenemos, P1 y P2, a atmósfera. Recuerda que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Es decir, si miro este dato P2, resulta que en realidad estos 760 milímetros de mercurio son una atmósfera. Voy a hacer la equivalencia para P2. Perdón, para P1, que eran 970. ¿Cómo me quedaría? Pues pongo el valor de partida, P1 va a ser 970 milímetros de mercurio, y aquí pongo el factor de conversión. Una atmósfera, 760 milímetros de mercurio. Lo pongo en este orden porque lo que quiero son las atmósferas, recuerda. Luego simplifico, quito de en medio los milímetros de mercurio, ¿verdad? Hago la operación y obtengo que P1 equivale a 1,28 atmósferas. Es decir, en la ecuación que yo he resuelto, me quedaría lo siguiente. T2 es, poníamos arriba P2, ¿verdad? Que es una atmósfera. Hemos dicho que equivalía a una atmósfera por 298 Kelvin y dividido por el valor de P1, que era 1,28 atmósferas. Puedo simplificar atmósferas arriba y abajo, y al hacer la operación obtengo otra vez, redondeando para tener 3 dígitos, 233 Kelvin. Es decir, el mismo valor de temperatura. Por eso puedo directamente operar con los milímetros de mercurio sin ningún tipo de problema y no gastar tiempo, ¿verdad?, en hacer el cambio de unidades, salvo si quiero ensayarlo y quiero ir mejorando en ese aspecto. Con esto queda resuelto el ejercicio. Si te gusta, por favor, dale al like y además suscríbete al canal. De esa forma nos ayudas a seguir haciendo vídeos como este. Espero que te haya gustado. Gracias.